Era un 27 de diciembre del año 1975. Había una reunión en horas de la noche. 35 jóvenes llenos de problemas, cargados con muchas necesidades de diferentes tamaños y características, fueron invitados por una persona que había experimentado el perdón, el nuevo nacimiento, una nueva vida en Cristo, y quiso compartir con estos jóvenes, compartir el mensaje de la palabra de Dios que esta persona había recibido. El lugar era el aula de una escuela. Esa noche, 35 personas experimentaron el perdón y la misericordia de Dios por los muchos pecados que estaban cargando. Mi novia, quien ahora es mi esposa, por 41 años que estamos casados, era parte de esos 35 jóvenes. Y yo estaba ahí también. Todos teníamos diversas necesidades, pero esa noche nuestra vida cambió. 35 jóvenes entregamos nuestra vida a Jesucristo. Personalmente experimenté como una carga tan pesada en mis espaldas se había ido. Por primera vez experimenté una experiencia, valga la redundancia, algo diferente. Sentí paz. Sentí el alivio de saber que había un peso que se había ido de mi espalda, de mi corazón, y todo cambió. No puedo hablar por los otros 33 que esa noche dedicaron su vida a Jesús. Por ese número de jóvenes que también habían confesado sus pecados delante de Dios. Pero sí puedo hablar por mi esposa y puedo hablar por mí. Porque desde ese día en adelante nuestra vida tomó un rumbo diferente. Y desde entonces dispusimos poner nuestro corazón en Dios. Decidimos mantenernos fieles y perseverar hasta el fin, entregados y agradecidos, sabiendo que éramos deudores del perdón y de la misericordia de Dios. La paz que habíamos recibido en ese instante era algo indescriptible. ¿Cómo dejar de agradecer cuando Dios ha tocado tanto nuestro corazón? ¿Cómo dejar de agradecer cuando uno siente que ha pasado de muerte a vida? Justamente eso es lo que nosotros estábamos experimentando en esa oportunidad. Hasta el día de hoy hemos visto la fidelidad de Dios. No podemos dejar de agradecer cada día por su amor, ocupando nuestro lugar en una cruz para perdonar nuestros pecados y salvarnos. Bienvenidos, hermanos queridos. Qué alegría me da compartir una vez más este momento tan especial. Dios ha sido fiel, usted lo sabe. Él nos ha perdonado, Él nos ha librado de tanto mal, Él ha hecho tantas cosas hermosas para con nosotros. Les animo a nunca olvidarlo. Al contrario, les animo a vivir una vida de gratitud, buscándole a Él, regresando a Él constantemente. Espero todos estén bien. Un abrazo grande. Espero que la paz de Dios esté en cada uno de ustedes y en sus familias. Quiero proponer el pasaje de Lucas en el capítulo 17. Una
pequeña referencia bíblica que seguramente nos va a dejar mucha enseñanza y quiero que juntos podamos disfrutarla. Esta referencia, por cierto, es exclusiva del Evangelio de Lucas, es decir, no se encuentra en los otros evangelios. Jesús eligió pasar por Samaria yendo hacia Jerusalén. Y los que conocen la relación que había entre samaritanos y judíos era una relación muy complicada. No se relacionaban en lo absoluto. Es más, la gente que necesitaba ir hasta Jerusalén para evitar pasar por Samaria, viniendo quizás de Galilea, ellos rodeaban ese lugar para evitar pasar por Samaria. Pero Jesús no era así. Jesús iba a pasar por Samaria. Él no tenía problemas para relacionarse con los samaritanos. Él vino a salvar lo que se había perdido. Él vino a salvarte a ti. Él vino a salvarme a mí. Leemos la lectura de la Escritura, capítulo 17, versículo 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando leo esto, casi estoy escuchando lo que estos hombres estaban gritando. Porque me remonto también al día cuando yo estaba clamando por misericordia, aquel 27 de diciembre del año 75. Aquí habían 10 hombres. Dice la Escritura que cuando Jesús pasaba entre Samaria y Galilea, al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 personas necesitadas, salieron al encuentro de Jesús. Pero su condición de lepra les impedía a ellos acercarse, y respetando eso, ellos se pararon y de lejos comenzaron a gritar. 10 hombres con la misma necesidad. 10 hombres con la misma enfermedad, en la misma condición. Quizás algunos más avanzados que otros, no sé, no lo puedo decir, pero sí puedo decir, los 10 estaban leprosos, sufriendo el mismo problema. Y ellos en esa condición saben que Jesús pasa por ahí y de lejos claman, gritan. Ellos quieren escuchar su voz, quieren hacerse oír. Estaban leprosos, estaban con un mal que era sumamente grave, particularmente en ese tiempo. La lepra era una enfermedad muy dolorosa. Traía muchos problemas, no solo en la piel, pero en la carne también. Pero aparte de los problemas físicos, los dolores, la incomodidad, habían otros problemas que se sumaban a la lepra. Sí, habían dolores, había caída de piel, la carne se caía. Era terrible la condición de una persona leprosa. Era una condición grave. Pero aparte de eso, por las leyes que se habían dado, las leyes que existían hacia los leprosos, las personas leprosas eran excluidas, eran sacadas de su entorno familiar, de su entorno social. Eran excluidos para que vivieran en un lugar separado de la gente. Era condenado un leproso prácticamente a abandonar su familia, sus amigos, el trabajo, las reuniones religiosas
que seguramente ellos disfrutaban mucho, también eso no podían hacerlo. Y eso también traía como consecuencia otras implicaciones: soledad, escasez y hasta mucho menosprecio. Solo quiero hacer una corta referencia de algo que la ley decía, que el libro de Levíticos nos enseña. Usted puede leer el capítulo 13 de Levíticos y el capítulo 14, y ahí habla bastante de esto. Pero quiero detenerme en un pasaje solamente para hacer una referencia de cosas que los sacerdotes hacían, de lo que se dictaminaba para una persona leprosa. Leo Levítico 13, versículo 45 y 46. Y el leproso, en quien hubiere llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta y embozado, pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Leo ese pasaje solamente para agregar un poquito más de lo que sería, de cómo se miraba, cómo se sentiría una persona leprosa. Ellos tenían que vestir de cierta manera. Ellos tenían que darse a conocer a sí mismos como inmundos, como que estaban sucios, para que todos los que estuvieran por ahí se advirtieran y no se acercaran para evitar el contagio. ¿Puede imaginarse usted la condición de estos leprosos? Eran 10. No había esperanza para ellos, desechados de la sociedad. Su familia poco o nada podían hacer por ellos. Y en una condición así, ellos deciden levantarse y salen al encuentro de Jesús. Se dan cuenta que Jesús iba por ahí. Y la referencia que leía yo hace unos instantes dice: y al entrar en una aldea le salieron, cuando Jesús entra a la aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. 10 hombres lejos de Jesús comienzan a gritar pero fuerte, con el deseo de ser escuchados. Ellos tenían una gran necesidad y sabían que esa era una oportunidad para sus vidas. Ojalá que en este tiempo encontráramos no solo 10, sino mucha gente que sabe su condición y que puede levantarse y gritar como estos hombres gritaban buscando ayuda. Alzaron la voz, dice el versículo 13, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Cuánta necesidad hay hoy de que el hombre clame de esa manera? Que uno pueda dar una mirada al interior. Quizás no es lepra la que tengamos, pero en el corazón quizás haya enfermedades terribles, pecados, cosas ocultas que nunca hemos sacado del corazón y que nos están martirizando. Que tal vez nadie sabe, pero nuestro interior está siendo dañado por esas cosas. ¿Cuánta gente necesita hoy hacer lo que estos hombres hacen? Ellos no están ignorando su condición, pero tampoco están ignorando que hay alguien llamado Jesús que puede ayudarles, y salen al encuentro de él y gritan: Jesús, Maestro. Me da la impresión de que ellos tenían conocimiento de Jesús. Maestro. Y claman por misericordia. Y no están diciendo: sánanos. Están diciendo: ten misericordia. Dios sabe lo que va a hacer con nosotros. Ellos no están imponiéndole una agenda a Jesús de lo que él tiene que hacer. Simplemente ellos se dan cuenta, pareciera que ellos saben
el maestro, el quien tiene autoridad, ellos saben que Él es el Señor, Él puede hacer lo que Él quiera, pero ellos claman por misericordia. Hay cosas que están fuera de nuestro control y en algunos casos poco o nada podemos hacer. En este caso, para ellos, la lepra era algo que poco o nada podían hacer. Era una enfermedad odiosa, despreciable. Es más, alguna gente decía que la lepra era como un castigo de Dios para el hombre leproso. ¿Qué podían hacer estos hombres? ¿Quedarse en esa condición? Tal vez hay cosas que nosotros no podemos resolver, pero lo que sí podemos hacer, que sí está en nuestro control, en nuestra posibilidad de hacer, es hacer lo que estos hicieron. Vinieron a Jesús y clamaron por misericordia. Y eso es importante. Otros podrían haber ignorado esta necesidad. Cuando Jesús oye a esta gente, quizás otros podrían haber ignorado la necesidad de estos hombres, porque eran al fin y al cabo otros tantos leprosos, de muchos que habían en ese tiempo. Pero Dios nunca va a ignorar la voz de los que claman por misericordia. Y lo que Él está esperando es eso, de gente que se levante a pedir misericordia. Ellos estaban dispuestos, los hombres estos estaban dispuestos a no quedarse en esa condición lamentable. Estaban intentando algo. No podían hacer nada por su lepra, pero sí podían gritar: ten misericordia. Buscaron salidas y buscaron en el lugar correcto. Buscaron en Jesús. Mucha gente demora tanto tiempo en buscar salidas en Jesús, y pasan los años, el tiempo, y el mal se va haciendo más grande, y el dolor se va incrementando. Es difícil que 2, 3 personas se junten para en un solo pensamiento hacer algo juntos, de acuerdo. Estos eran 10. Y me llama la atención eso. Es de los pocos casos de mucha gente enfermos con la misma necesidad. Seguramente ellos habían oído hablar de Jesús, por eso claman a su nombre. Han oído hablar de Él y le llaman por su nombre Jesús, y le reconocen como alguien que tiene autoridad. Maestro. Ellos sabían, ellos creían que Dios podía hacer misericordia con ellos. Tal vez no sabían cómo, tal vez no sabían qué tipo de misericordia, pero ellos estaban clamando por misericordia, por ayuda. Algo estaban haciendo. ¿Cómo lo iba a hacer Jesús con ellos? No lo sabían, pero estaban clamando. Luego entramos a un pasaje aquí bien bonito, muy importante, en el versículo 14. Cuando Jesús los vio, dice el versículo, cuando Él los vio, les dijo, y yo tengo que detenerme y quebranta mi corazón, porque si hay algo que Jesús hace cuando alguien se para reconociendo la necesidad de misericordia, Jesús no va a cerrar sus ojos. No lo hizo conmigo. Eso me quebranta mi corazón. Un hombre necesitado, dentro de aquellos 35, aquella noche de diciembre 27 del año 75, ese hombre era yo, que clamaba por misericordia. No sabía qué hacer con mi vida. No sabía cómo encontrar respuesta. ¿Dónde? No sabía. Hasta que me di cuenta que Jesús era una esperanza, era mi esperanza. Y clamé. No saben cuánto lloré esa noche, pero mi vida cambió. Y cuando uno clama, Jesús nunca va a apartar sus ojos de vernos. Nunca.
Cuando Él los vio, ellos llamaron su atención. Y Jesús no pensó, no dijo, estos son otros más enfermos que hay ahí. No, no hizo eso. Jesús los vio. Si tú clamas y tú sabes, porque tú has clamado, Jesús no dejó de verte y de ayudarte. ¿De cuántas condiciones hemos salido nosotros? Cuando Él los vio, les dijo, y esto me llama la atención, es curioso, no les dijo, sean sanos. No les dijo, yo voy a enviar mi palabra y ya sánense ya ahora mismo. Él podía haber hecho eso. Pero este versículo 14 me enseña varias cosas. No pasaron ignorados por Jesús, no. Jesús sabe las necesidades de ellos, sabe las necesidades nuestras, sabe cuál es nuestra condición, no la ignora, Él la conoce. Y yo en este cuadro puedo aprender algo bien importante. Jesús los vio y les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. ¿Qué respuesta es eso? Si los sacerdotes son los que en aquel tiempo funcionaban como médicos o como los que dictaban las normas legales. Los sacerdotes fueron los que les dijeron a ellos, ustedes tienen lepra, de ahora en adelante tienen que vivir excluidos de la sociedad de su familia, no pueden reunirse más en el lugar de adoración. Y Jesús les dice a ellos, id, como diciendo, regresen y muéstrense a los sacerdotes. Uno se pone a pensar tantas cosas, pero cuán importante es escuchar a Jesús. Él nunca se equivoca. A veces las cosas que Él dice parecen como ilógicas para nosotros. No, para Él no. Él sabe lo que dice, sabe por qué lo dice y sabe por qué lo hace. Y aquí están estos 10 necesitados, urgentemente necesitados, con una condición que ya no se aguanta. Seguramente algunos de ellos han de haber pensado, ojalá estuviéramos muertos mejor, pero estar en esta condición es terrible. Y tenían que estar gritando por todos lados, inmundo, 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 para que la gente se apartara de ellos, sintiéndose menospreciados de una sociedad. ¿Cuánto de ese dolor no pudo haber provocado en ellos un pensamiento de mejor me muero, esto no vale la pena más? Y encuentran a Jesús y Jesús los ve, Jesús los escucha y Jesús los atiende y les dice, id, mostraos a los sacerdotes. Y esto para mí es importante, es un pequeño párrafo, pero es importante. Y me dice a mí lo importante que es escuchar lo que Jesús dice. Jesús no va a decir cosas como nosotros quisiéramos necesariamente que Él las dijera. Él sabe cómo decirlas. Id, mostraos a los sacerdotes. Una cosa es cierta, Él no ignora la condición de ellos. Y me llama la atención que esta gente no reniegan a lo que Jesús está diciendo. Cualquiera pudo haber dicho, ve, nos está mandando otra vez a los que nos rechazaron. Nos está diciendo que vayamos a los que nos dijeron que la condición nuestra era inmunda, que nos fuéramos. Y quizás todavía resonaban en ella las palabras que los sacerdotes dijeron. En ellos las palabras que los sacerdotes dijeron, lepra, lepra, lepra. Y Jesús les dice, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Lo que oyen no parece ser mucho, pero obedecen. Y eso debe de ser algo vital que nosotros tenemos que aprender. A veces escuchamos cosas que a nuestro gusto no nos parecen, pero cuando vienen de la boca de Dios, lo único que tenemos que hacer es obedecer, nada más. A pesar de que podrían pensar y decir, ¿qué vamos a mostrarle a los sacerdotes? Excepto este cuerpo llagado y podrido, maloliente, porque todo eso era la condición de un leproso. ¿Qué les podemos
mostrar. Jesús les dice: id, mostraos a los sacerdotes. Pero ellos pudieron haber pensado: ¿qué les vamos a mostrar? No, ellos simplemente oyen a Jesús, obedecen a Jesús. Y esto es lindo. Cuando uno hace eso, hay cosas que inevitablemente van a pasar. Termino el versículo 14 con esta porción y dice ahí: y aconteció que mientras ellos iban, fueron limpiados. ¡Qué emocionante! El milagro ocurrió hasta que se pusieron a hacer lo que Jesús les dijo que hicieran. ¿Qué les dijo Jesús? Id y mostraos a los sacerdotes. Cualquiera se pone a pensar: esto es una locura, eso no es ninguna respuesta, no es ninguna salida. Pero ellos simplemente no reniegan, escuchan y obedecen. Y esa debe de ser nuestra parte, porque tenemos muchas cosas por las cuales oír a Dios para resolver las cosas que necesitamos resolver. Y cuando estos obedecen a Dios, obedecen a Jesús, ellos fueron limpiados. Qué lindo es eso. El problema hoy es que hacemos lo que nosotros decimos y queremos, no lo que Dios dice. Y entonces la situación se vuelve cada vez más grave, más complicada. Miren, hay personas que Dios les está llamando al arrepentimiento, a reconocer errores, a salir de un camino torcido, pero persisten en la postura de no hacerlo. Hay personas que no son capaces de decir: perdón, me arrepiento. Es cierto, otros tienen cosas, pero ese es asunto de otros. Lo que tú tienes es asunto tuyo y es lo que tú tienes que tratar. Persisten en una postura de no hacerlo. No son capaces de decir: me arrepiento, me duele, he hecho mal, he hecho mal. No pueden decir: no puedo justificarlo. Y en su terquedad, digo yo, y capricho quizás, solo están haciendo mayor su condición de lepra espiritual en la vida de ellos. Porque no pueden humillarse, no pueden reconocer vergüenzas para arrepentirse, y tan fácil para clamar por perdón acompañado con una confesión transparente y genuina. Estos hombres podrían haber pasado desapercibidos. Podrían haberse puesto otro tipo de ropa, quedar ahí, ni siquiera preocuparse por levantarse de su condición. Pero ellos no están aparentando, no están tapando su necesidad. Ellos están gritando: misericordia te pedimos, Jesús. Fíjense que hoy mucha gente sabe que está en una condición de pecado, pero lo justifica porque otros han pecado también. Y eso no es así. Uno no puede ver por lo que otros hacen. Uno puede ver por lo que cada uno de nosotros hace. Y es triste no ver su propia condición solo por estar viendo y comparando la condición de otros. Y por la condición de otros a veces justificamos hasta nuestras malas acciones. Muchos viven vestidos con una vestidura nada más de apariencia y protegiendo su imagen. ¿Pero de qué sirve eso? ¿Para qué sirve? Los necesitados no podemos aparentar una vida que no tenemos. Los necesitados necesitamos soltar nuestra necesidad y clamar por misericordia. Y no solo clamar por misericordia, pero tratar de hacernos ser escuchados, que el Señor nos escuche, que sea nuestro clamor tan fuerte, tan alto, que llamemos la atención de Dios para que nos escuche y nos ayude. Muchos quizás solo son apariencia, y eso es lamentable.
¿De qué sirve vivir escondiendo cosas y no ser libre? Porque no hay mayor bendición que si uno ha pecado, saber que Él perdona nuestros pecados. No tenemos que vivir ocultando cosas. Y cuando nosotros reconocemos nuestros pecados, podemos tener esa capacidad de sacarlos, permitirle que nuestro corazón pueda abrirse transparentemente a hablar las cosas como son, no a justificar, no a cambiar. Y aquí hay 10 hombres necesitados que cuando oyen a Jesús y hacen lo que Jesús dice, de repente van caminando los 10 y se miran. Te veo que estás limpio. Y todos empiezan. Yo no puedo imaginarme ese cuadro, pero ha de haber sido una cosa emocionante, extraordinaria. Aquella gente empezaron a verse entre ellos y se han de ver abrazado. Estamos sanos, estamos limpios. Gloria a Dios, estamos limpios. Se hizo un milagro en nosotros. Yo no puedo imaginarme la emoción que aquella gente tenía. Esa emoción, cuando Jesús perdonó mis pecados, no puedo olvidarla. Cuando Él hizo y permitió que mi vida fuera traída de la muerte a la vida, es una experiencia única y debo de cuidarla todos los días. Amar lo que Dios hizo y vivir para Él. Él les dice: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Claro, Dios está pensando en el impacto para los sacerdotes de ver que Dios es real y que puede sanar lo que para todos era imposible ser sanado. ¿Qué mejor manera de testificar de Cristo sino con el testimonio? Con verlo de frente, el testimonio. Nosotros podemos hablar mucho de Jesús. Sí, hay muchos pasajes de la Biblia, pero qué importante es que la gente pueda ver el testimonio de quién fui y quién soy ahora en Cristo. Cómo vivía apartado, lejos de Dios, en tinieblas, en oscuridad, y cómo pude venir a la luz y recibir perdón y experimentar la paz. ¿Qué mejor testimonio que eso? Es más, nuestra sociedad necesita eso. La gente está cansada de palabras. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que habla y habla y habla y dice un montón de palabras bonitas, sí, bíblicas y bien bonitas, pero el testimonio de su vida está muy lejos de lo que la palabra dice. Toda esta referencia de estos leprosos a mí me enseña mucho, mucho, y espero que también a ti. En el versículo 15, ya se imaginan ustedes los 10 felices de la vida. ¿Qué harías tú si Dios hace un milagro así contigo? Les voy a contar lo que hicieron estos otros. No sé los detalles de los 9. Yo no sé los detalles de 33, de los 35 que entregamos nuestra vida a Cristo aquella noche. No sé los detalles de 9 aquí, pero sé el detalle de uno. Entonces uno de ellos, 10 fueron sanados, 10 angustiados hombres leprosos fueron sanados, y uno de ellos, viendo, se miró que había sido sanado, volvió, regresó donde estaba Jesús, glorificando a Dios. Ha reconocido no solamente que es Jesús le sana, sino que vuelve glorificando a Dios. Jesús es eso para él. Volvió glorificando a Dios en gran voz, gritando: aleluya, gracias Jesús, gracias Señor por limpiarme. De 10, 1. De 35 sé que habemos 2. No sé y no puedo hablar por los demás.
Pero cuánta gente ha recibido el beneficio del perdón de Dios, la misericordia de Dios, y cuánta gente vive una vida como que ellos se merecían eso. Nosotros somos deudores, no merecemos el perdón. Nuestro lugar era en la cruz, pero Jesús ocupó el lugar nuestro, muriendo Él en la cruz, cargando los pecados de todos nosotros para que en Él pudiéramos tener salvación y perdón y una nueva vida. Uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Me imagino la emoción de este hombre de haber venido corriendo y se postró rostro en tierra. Postrarse rostro en tierra a los pies de Jesús es una señal de adoración. Se postró rostro en tierra. Hermanos queridos, ustedes que están escuchando conmigo esto, sabemos todo lo que Jesús ha hecho con nosotros. ¿Acaso nuestro lugar no debería de ser postrados a los pies de Jesús, adorando y diciéndole: gracias, Señor, por tanta misericordia que has tenido conmigo, que nunca merecí? Y vivir para Él, vivir para agradarle a Él. Le estaba dando gracias. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias por perdonarnos. Yo no puedo olvidarme que Él me perdonó, que Él me limpió, que Él me sanó, que Él me restauró, que me dio nueva vida, que cambió mis tristezas en gozo. No puedo olvidarlo. Me dio esperanza. ¿Cómo voy a cambiar eso? Esto es lo mejor que puede pasarle a uno, encontrarse con Jesús. Y te invito a ti a que lo consideres y lo hagas como este hombre lo hizo. Tirado a los pies de Jesús, rostro en tierra, dándole gracias. Y este era samaritano. Recuerden, los samaritanos y los judíos no se llevaban. ¿Y por qué la referencia de que este era samaritano? Porque seguramente los demás eran judíos. Este hombre dio gracias, no era ingrato, era agradecido. Y eso es peligroso. Después de tanto bien, después de tanto favor que hemos recibido, volvernos desagradecidos y no valorar y cuidar lo que Dios nos ha dado. Piense por un momento en lo que Jesús ha hecho por usted. ¿Acaso no merecíamos nosotros la muerte? ¿Acaso nuestros pecados no fueron tantos y graves y grandes? ¿Acaso no debería ser nuestra actitud igual a este hombre? Volvernos a Él para seguirle, para servirle con todo el corazón. Y era un extranjero, del que menos se esperaba. Seguramente los otros 9 dijeron: bueno, ya nos sanamos, vamos a nuestras familias, a nuestros trabajos, todo se arregló, el problema se acabó. Quizás esa era la emoción de aquella gente, pero este no se olvidó de lo más importante: volver a Jesús. Y dice la Escritura, versículo 17, respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Qué están haciendo los que fueron limpiados? ¿Cómo estamos viviendo los que hemos sido perdonados? ¿Qué ha sido de aquellos cuyas cargas fueron quitadas? ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Los de aquella noche de diciembre, ¿dónde están? Aquellos que un día recibieron el favor, la misericordia de Dios, el milagro de Dios, ¿dónde están? Un samaritano
alguien que no era del pueblo de Dios, fue el que vino. Y este extranjero estaba a los pies de Jesús, el lugar donde debemos de estar todos los días en adoración, en servicio y en completa rendición a Dios. Así vive una persona agradecida del favor del perdón de Dios en ella. No puede olvidarlo. Y pienso que todo eso tiene una bendición mayor. La Escritura nos dice aquí, ¿no eran 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo, levántate. Me imagino que aquel hombre persistía en esa postura de adoración al Señor a sus pies, agradeciendo, que hasta que Jesús le dice, levántate, él se levanta. Y fue recompensado de una manera muy especial. Los restantes 9 fueron sanados. Pero este, además de ser sanado, fue salvado, recibió la salvación. Jesús le dice, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Imagínense cuando este hombre y quizás los demás llegaron a donde estaban los sacerdotes, cuánto impacto pudo haber provocado en la vida de otros. No se menciona más de eso, solo estamos imaginándonos cuánto podría impactar nuestra vida si hay una evidencia clara de una relación con Dios, una relación abierta, transparente, un testimonio de vida, no solo de palabras. Qué bonito sería encontrar personas como estas que no viven de una apariencia, sino que muestran su necesidad. Hay mucha gente que están cargados de pecados y de maldades, pero no las dicen, no las confiesan, ni se apartan de ellas. Lo que hacen es poner un telón y comenzar a hacer otras cosas, pensando que estas cosas van a quedar olvidadas y nada, ahí van a estar, no van a hacer nada. No, mira, la lepra espiritual va a crecer y el daño va a ser mayor. No vivas así, porque eso es una vida triste, lamentable. No hay cosa mejor que encontrar a Jesús, ser limpiado, ser perdonado, ser salvado. Voy a concluir con la lectura de este salmo. Espero que esta reflexión nos ponga a meditar, a pensar a todos de cómo nosotros pudiéramos crecer en nuestra gratitud a Dios, nuestra entrega a Dios, que pudiéramos tener esa responsabilidad transparente de abrir nuestro corazón y en vez de ocultarnos debajo de una ropa, desnudar cualquier vergüenza, sabiendo que Él es fiel y justo para perdonar. El Salmo 103 es un salmo de David y leo los primeros 5 versículos. Bendice, alma mía, a Jehová. Pienso en aquel leproso dando gloria a Dios. Pienso en tantos hombres y mujeres sinceros que valoran la obra de Jesús. No solo miran esto como una historia, sino como parte diaria de su vida y que viven pegados a los pies de Jesús, viviendo para honrarle, para adorarle a Él. Bendice, alma mía, a Jehová y bendiga todo mi ser, mi mente, mi cuerpo, todo lo que yo soy, mis sentimientos. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cómo olvidar
lo que Dios ha hecho por nosotros. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Eso es lo que David expresaba a Dios, porque David era un hombre agradecido. Porque su vida era como una llaga podrida desde su cabeza hasta sus pies, y encontró en Jesús, en Dios, el perdón de sus pecados. Este leproso, su lepra seguramente era una lepra desde la cabeza hasta los pies, y encontró en Jesús limpieza para su necesidad, pero también perdón para sus pecados, y se salvó. Qué triste que los otros 9 solo recibieron la sanidad, pero este otro también fue salvo. Queridos, no nos quedemos solo con el bien que Jesús puede hacer con nosotros. Quedémonos con Él, con su salvación, y vivamos para Él. Que Dios bendiga a cada uno de sus vidas. Un gran abrazo a la distancia. Reflexionemos en cada instante. Y si acaso hemos estado lejos, pensando en todo el bien que Dios nos hizo o nos dio, volvamos a Él, agradecidos, adorando y postrados en su presencia, y viviendo comprometidos a amarle con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con todas nuestras emociones, con todos nuestros sentimientos, con nuestra mente, con todo lo que somos. El Señor viene en breve. Bendiciones para todos. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. Que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás, vencerás.